de acercarnos a la Escritura. ¿Todos dicen amén, hermanos? Quiero enseñarle de tal manera que ustedes puedan ir a la Escritura con total confianza, sin tampujos, sin miedos, con un corazón abierto. Sé que en algunos momentos el predicador puede ir por un lado y usted está pensando por otro, la mente se cierra, el conocimiento como que a veces se embota porque venimos, hermanos, con el ajetreo de casa, venimos por la crianza de los pelados, porque se me quemó el cucayo, ¿verdad? Muchas cosas, y eso, cuando llegamos al curso o a la capacitación, a la formación, llegamos pensando en eso. Y yo sé que a veces la idea que trae el predicador, cualquier sea el que yo esté aquí o otra persona, hermano, a veces la mente se va, pero usted va a ganarle a eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Usted qué va a hacer, hermano? Usted va a tomar y va a alinearse y va a decir, bueno, pero ¿por qué lo está diciendo? ¿Para qué? Realmente, hermanos, quiero que, hermano, usted estudie seriamente la Escritura, hermano, y le haga preguntas, así como un predicador, como usted. Cuando está hablando por WhatsApp, ¿se acuerda? Usted le dice, pero cuéntame, no, que tengo una noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, precisamente es eso, hermano, para también profundizar, hablar de lo que vale la pena. Amén, hermanos. Hermanos, una iglesia como esta se preocupa porque los miembros aprendan, y no quiere decir que todos tengan el mismo conocimiento, porque sé que hay diferentes escolaridad aquí. No estoy diciendo que hay alguien que es superior a otro, no. Pero, hermanos, en la medida que en lo que aprendamos, hermanos, nos sintamos libres en el sentido, porque hay pastores que no les gusta que el pueblo aprenda. ¿Por qué cree usted? Porque el pueblo se mantiene ignorante y el pastor puede hacer y deshacer como bien le parezca, y el pueblo atrás, ¿verdad? Ahí, como lo que el pastor dijo. No, señor, usted es un pueblo que tiene unos oídos de buen gusto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿A cuánto le gusta la comida aquí, hermano? ¿A cuánto le gusta la comida? Levanta la mano. A todos les gusta la comida, ¿verdad? ¿Y a cuánto le gustan las comidas preferidas? Usted dice, ¿verdad? Bueno, nuestra lengua degusta el buen sabor, pero en la iglesia el oído degusta una buena palabra, hermano. Así que atesore, no se aburra. Diga, yo quiero es que me espeluquen. Bueno, va a llegar el momento donde nos vamos a espelucar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero hay que hacerlo con sentido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. ¿Cuál es el propósito de esos pastores que no les gusta que la gente aprenda? Hermano, tenerla sumergida. Y de ahí vienen las sectas. Ya después hablaremos de eso. De ahí vienen las sectas, ¿verdad? Las sectas, de ahí, del hecho de que el pastor dice, tiene que hacerse así, como el pueblo no sabe leer, y dice, ay, sí, ¿verdad? Lo que dijo el pastor aquí, pero espérate. Ya ustedes hablan de contexto, ya ustedes hablan, espérate, porque eso está allí. Espero que así sea. ¿Cuánto dice que amén, hermano? Eso porque está allí, porque Moisés escribió esto. ¿A qué se refiere realmente? Y esa es la intención, ¿verdad, hermanos? Así que bueno, arranquemos con una pregunta, ¿verdad? Dejamos allá el pueblo de Israel ahí en el mar. Ahora vamos en el capítulo 19. Ubíquese desde el capítulo 19. Esta es la segunda parte de Éxodo. Vamos a tratar de abordar capítulo 19, 20 hasta el 24. Amén, hermanos. Así que arranquemos con una pregunta sencilla, fácil. ¿Por qué Dios no llevó a Israel directo a la orilla del Mar Rojo, a la tierra prometida? O sea, si él tenía el poder, ¿verdad? Él tenía la facultad. A su nombre, hermanos. Él tenía todo el poder para decir, listo, va a ser así. ¿Por qué? ¿Verdad? No llevó directamente Dios a Israel, hermanos, directo a las playas del Mar Rojo o a la tierra prometida.
por qué lo detuvo un año en pie, ahí en la falda del monte, ahí con frío, a la intemperie, con situaciones de peligro? ¿Por qué los dejó allí? O sea, no te has puesto a pensar, oye, pero fácil, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Y cualquiera pensaría, hermanos, que el punto culminante de Éxodo era la libertad física del hecho de salir el pueblo de Israel de Egipto a tierra prometida. Y si usted estaba viendo Éxodo así, hermano, déjeme lo ubico en el punto, hermano, porque el hecho del rescate del yugo de Faraón no era la meta final como tal, hermano. Era solo el medio. Faraón era el medio, hermano, porque Dios tenía que moldear los corazones de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que la meta real no era pasar la tierra y ver milagros aquí y allá. La meta era, hermano, y sigue siendo la redención. Repite conmigo, redención. Y esa redención era la comunión con Dios. ¿Qué se había perdido allá en el huerto del Edén? La comunión, porque Adán y Eva se habían puesto ahí en el huerto del Edén, y lo que quería Dios ahí era precisamente, hermanos, tenerlos en comunión, un diálogo directo, muy familiar, cotidiano. ¿Y qué hizo el hombre? Dijo, no, yo simplemente amo, ¿verdad?, lo que Satanás me dio. Y ya eso lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que quiere restaurar desde Génesis hasta acá? La comunión del pueblo con Dios. Es por eso que viene Cristo, porque nosotros nunca, y eso lo vamos a ver, nunca íbamos a poder llegar delante de Dios simplemente. Tenía que haber un mediador, Cristo el Señor, que nos reincorpora al diseño de Dios. Por eso somos evangélicos, por eso somos cristianos. No porque es chévere, porque la moda, me gusta la falda larga. No, espérese un momentico. Somos evangélicos porque Él nos restauró la comunión que habíamos perdido allá. Hoy tenemos el libre acceso de entrar a orar y a sentir su presencia, y a que Dios nos hable y nosotros hablar con Él. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? A su nombre. Así que sin entender el Sinaí, capítulo 19, no podemos entender la cruz, ¿verdad? Ni nuestra vida de oración hoy. Y quiero mezclarlo con nuestra vida de comunión con Dios, porque no solamente es un pasaje aquí y allá, sino cómo trasciende eso, cómo impacta eso en mi vida de oración. Así que si tú has venido bajo de oración, si tú has venido creyendo que únicamente el pastor es el que tiene que orar por ti, o el hermano orar por ti, hermano, hoy Dios te levanta y te dice que hay poder en la comunión que tienes en Él. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Así que para entender, hermano, estos capítulos tenemos que mirar precisamente el mapa, dónde estamos. Ya te dije que habíamos pasado cierto punto, estábamos ahí en el Mar Muerto, que realmente era un lago, como te lo expliqué en la clase anterior. Ahora, ¿por qué Moisés está escribiendo Éxodo? Claro, porque era que el pueblo de Israel pensaba como esclavo. Y el pueblo de Israel pensaba que si él trabajaba, entonces iba a tener beneficios. Si él trabajaba, iba a tener comida, iba a tener un techo. Pero ahora, ¿verdad?, Dios le muestra la provisión. Recuerda el maná, lo que te estaba diciendo, las codornices y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba pensando? En dioses pequeños, en dioses como los que te dije, ¿verdad? Allá con las plagas. Dios, ¿qué hizo? Se enfrentó a las plagas y le decía en cada plaga vencida: yo soy el Dios más poderoso que el que tú estás viendo aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que yo te pido que mires conmigo capítulo 19, versículos 4 y 6, para darle de pronto un inicio en estos versículos. Éxodo 19, versículo 4 al versículo 6, ¿de acuerdo? Ok,
plasma tu mirada allí, que es como el epicentro de lo que vamos a hablar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me seréis un reino de sacerdote y gente santa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Subraya eso allí, porque realmente eso es lo que vamos a ver, ¿verdad?, a lo largo de la clase de hoy. Si guardas mis mandamientos, los tomaré como sobre alas de águila, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Él dice, yo los tomaré, dice, yo los rescataré, ya son míos, ahora viven como lo que son. ¿Sí se dan cuenta del texto? Ya ustedes vieron las hazañas que hice con ustedes allá en Egipto. Ahora yo necesito que ustedes limpien su corazón. Por eso les mostró el poder de Dios, todas las cosas, ¿verdad? Y miren lo que la intención que Dios tiene con todo esto, hermano. Dice que ahora, después de haber escuchado su voz, ellos tenían que reaccionar. ¿Cómo iban a reaccionar? Repitan conmigo: guardando el pacto. El pacto. ¿Y cuál era, hermano? Más adelante Pedro lo iba a decir, ¿verdad? Seréis especial tesoro sobre todos los pueblos y me seréis un reino de sacerdote y gente santa. De ahí viene, hermano, la santidad la palabra santo. La palabra santo, hermano, significa, hermano, de un grupo me sacaron y me apartaron para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, hermano, ahí tienes el significado de la redención. Porque, hermano, dice, si guardas mis mandamientos, bendito sea el Señor, ahora necesito que vivas de una manera que tú no estabas acostumbrado. No estabas acostumbrado a vivir, ¿verdad? Entonces, si tú miras allí haces de pronto un recorrido desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, y yo te pido que se lo señales allí en bolígrafo si tienes algo donde apuntar. Número 1 se divide así: la distancia y la santidad, capítulo 19, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el 19? Eso lo vamos a ver. Dios se revela al hombre. ¿Y qué hace? Y eso lo vamos a ver. En medio del monte humea, hace relámpagos y el pueblo tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque Jehová estaba tronando y la santidad estaba puesta en ese monte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y qué quiere revelar Moisés aquí en este capítulo 19? Eso lo vamos a ver. Quiere revelar que el pueblo era tan pecador y Dios era tan Dios santo. ¿Ya lo ves? Tenían miedo. ¿Recuerda qué fue lo que le dio a Adán cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué le dio? Miedo. ¿Ya lo ves? Lo mismo, el hombre está corriendo y trata de correr, pero Dios lo alcanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Capítulo 20, apúntatelo allí, es la ley, ¿verdad? Que es el estándar moral. La ley moral. Ya después miraremos las clasificaciones de las leyes, pero simplemente la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que muestran realmente la perfección de Dios. No harás esto, no harás esto, si lo hicieres, ¿verdad? No es una sugerencia, es una orden. Capítulo 21 al 23, apúntatelo allí, la aplicación en la vida real. Y esto resume en la santidad, hermano, es esencial. No es algo alternativo, es algo esencial. Dios muestra justicia al vecino, al huérfano, al enemigo. Y el capítulo 24, y con eso cerramos, es el sello de sangre. Y ahí tienes, hermano, el plan de redención también, ¿verdad? El pacto que requiere una muerte sustitutiva, ya creo que eso lo explicamos en la clase anterior,
era que a mí me correspondía esto, pero Él me sustituyó. Cuando usted le dice al hermano cuando no puede predicar, hermano, sustitúyeme, eso es sustitución realmente, ¿verdad? Lo que te tocaba a ti, ahora lo lleva el otro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que imagina por un momento la escena. Tú vas al pasado y estás mezclado con el pueblo de Israel y estás al pie del monte. Estás ahí en el Sinaí. La tierra comienza a temblar, ¿verdad? Los pies a su vez tiemblan con ese, ¿verdad? Con el movimiento de la tierra en ese momento. El humo sube y ese humo, hermano, detrás hay relámpagos. ¿Qué pasaría contigo? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción? Estuve escuchando a un pastor de Cali y nos estaba narrando cómo es que él vivió en carne propia lo que pasó en Cali. Dice que fue, hermano, el temor no era tanto lo que pasó en ese día, sino la incertidumbre del día siguiente y del otro día y del otro día. Entonces, el temor que tienen las personas cuando ven algo así, hermano, en esas magnitudes, tú te imaginas que de ese escenario del pueblo de Israel en el Sinaí, hermano, había una enseñanza que el pueblo de Israel tenía que vivir. Esas trompetas, ¿verdad? Esa voz envolvente, todo eso, hermano, al parecer el pueblo de Israel le dio miedo, temor. Eso nunca había acontecido, nunca ellos lo habían visto como tal. Y es aquí donde, hermano, la mente de inmediato debe trasladarse. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Claro, lo que Dios está haciendo, como se lo dije al principio, es exhibiendo, hermano, no solamente que aquel monte pues tenía juegos pirotécnicos y que de pronto estaba una propaganda. Era el mismo Dios que tenía su pie allí en ese monte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora ellos se asustan no solamente por lo que está pasando físicamente, sino porque la santidad de Dios comienza a desplegarse en ese momento. Ahora, el hecho fue que había un fuego, que era ese fuego envolvente. Y la historia nos dice, si tú lees el capítulo 19, ¿verdad?, que muestra una distancia, hermano, entre la majestad de Dios y la condición de este hombre o de Israel, ahí a las faldas de ese monte. Dios estaba allá arriba y ellos estaban acá abajo. Ellos se sentían minúsculos y Dios estaba allá, hermano, mostrando su poder. Y en el Sinaí, entonces Jehová lo que hace es que rompe el esquema. Y le dicen, ustedes están acostumbrados a que el mago haga cualquier cosa y que haya un milagro paranormal allí, pero ahora soy yo el que desciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora yo me imagino la sensación de este pueblo frente a ese Dios poderoso, santo, sublime, amoroso, justo. Hermanos, se despliega ese carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ellos comprenden que no es el compadre de la esquina, ni el señor chévere anciano que uno piensa que es Dios allá como en una mecedora, echándose para atrás y para adelante, hermano. Es el Dios creador, todopoderoso y absolutamente santo, el que está allí frente a ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La barrera alrededor del monte, hermano, nos recuerda que el pecado ha hecho una ruptura real. El hombre no puede, hermano, irrumpir así la presencia de Dios de cualquier manera. Es que el mismo Dios santo se revela ante un hombre y este mismo cae. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y cuál es el diagnóstico, hermano? La incapacidad que el hombre tenía precisamente para entrar en la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué esto está en la Biblia? Hermano, porque antes de que desees ser salvado, tienes que entender que necesitas ser salvado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Qué era lo que quería mostrar Dios? Que Él tenía las capacidades
para salvar a su pueblo. Así como Dios te lo muestra hoy a diario cuando predicas, cuando estás aquí en la iglesia. Gloria a Dios. No solamente es venir y decir, bueno, Señor, yo deseo ser salvado. Es que necesito a ese Dios poderoso que no lo hallo en la plata, no lo hallo en la familia, lo hallo en la presencia poderosa, sublime de nuestro Señor y Creador. A su nombre sea la gloria, hermano. Imagínate ese Dios santo, ¿verdad? Nos encuentra, nos da un abrazo. Estoy hablando de un Dios que mueve el monte Sinaí. Estamos hablando de una montaña que ruge, que hay relámpagos y la voz imponente. Pero ese Dios se baja y es nuestro Padre. Y nos abraza y nos dice, tranquilo, te entiendo. Pero hay una responsabilidad. ¿Cómo nos presentamos delante del Creador? ¿Así simplemente o con algún atributo que Él necesita ver en nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Reaccionar ante ese Dios poderoso. Es por eso que la santidad, hermano, personal no es una opción. Es, hermano, una realidad, es un deber guardar la santidad. Porque estamos frente a un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también un Dios santo, poderoso, que hace temblar los montes. Y nosotros temblamos ante su presencia. Es por eso, hermano, que tienes que tener mucho cuidado. Y tengo que tener mucho cuidado cómo camino con Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, hermano? De pronto que Dios lo huele pecado. ¿Y qué he dejado de hacer que Dios necesita que lo hagamos? Pero ojo, a veces pensamos y pasamos por largo o por alto esto, pero Dios sigue matando. Dios sigue rugiendo. Dios sigue siendo celoso. El que cambie es el hombre, Dios no ha cambiado. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y antes de que de pronto estés pensando, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Claro, porque es que tú eres la imagen del Dios, aleluya, en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La imagen de Cristo, pequeños Cristo, cristianos. Necesitamos ser santos para estar con Él. Amén, hermanos. Y como lo vamos a ver más adelante, la ley lo que nos dijo, güey, tú no lo puedes hacer, no lo vas a hacer nunca. Así que si tú miras el capítulo 20, versículo 19, llegamos a ese punto cumbre, ¿verdad? El pueblo aterrado le grita a Moisés. ¿Qué le está gritando a Moisés? Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios da miedo porque Dios mata. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios da miedo en ese sentido, ¿verdad? Israel instintivamente, hermano, comprendió algo fundamental. Necesitamos un mediador, sí o sí. Aquí en este versículo, ¿verdad? Lo muestra puntualmente. Alguien que puede estar delante de Dios sin ser consumido. Alguien que puede interceder por ellos ante el Dios poderoso. Ahí tienes entonces, hermano, la sombra, el bosquejo, el boceto de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es decir, el pueblo de Israel necesita un mediador. La iglesia necesita y sigue necesitando el mediador, a Cristo, el Señor. Por eso es que si no entendemos el Sinaí, no vamos a entender la cruz. Tú levantan sus manos y dicen gloria a Dios, hermano. ¿Por qué la gente te pide oración? Porque ellos saben que ese Dios ruge en el monte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice, ay, me da miedo, ay, yo no quiero ser evangélico. Ay, entonces uno dice, tranquilo, para eso estoy yo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. Es que a mí no me gusta orar porque yo siento. Mira, un día estábamos orando a alguien, estábamos evangelizando. Y él decía, mire, yo no soy evangélico porque cuando yo estoy metido con Dios, yo comienzo a sentir un tucutuco en mi corazón. Y claro, eso es que Dios está llamando. No, siento algo que nunca había sentido. Mejor me quedo en mi casa. Y yo, está mal. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
¿Cuál es el verdadero cumplimiento de esta escena, hermano? Cuando nosotros vamos a la Biblia y en un monte, ¿cómo se llamaba el monte? El Gólgota. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Allá, en el monte de las carabelas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahí lo entendemos. La humanidad había pecado. Israel había pecado. No tenían a Moisés. Tenían a alguien mejor que Moisés. A Jesús, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. A Él sea toda la gloria. En el Sinaí, Dios dijo: no se acerquen porque van a morir. Esto es poderoso. Pero en la cruz, encarnando a Cristo, dice: acérquense a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Ya lo ves? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿El Sinaí o la cruz? Obviamente la cruz. Amén, hermano. Porque Jesús es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es el verdadero Dios y Él es el verdadero hombre. ¿Cuánto dicen amén? El hombre restaurado por la presencia del Señor, para poder representarnos perfectamente en la cruz. Hermano, Jesús recibió sobre Él, sobre su cuerpo, todo el fuego, el juicio de Dios que iba a ser para nosotros. Lo recibió Cristo. Ahora ya sabes por qué vienes a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué vienes a adorar? ¿Por qué levantas tus manos en medio de la alabanza? ¿Por qué le das gloria a Dios? Ya sabes, porque es que estás agradecido porque Él te salvó y Él es el mediador. Amén, hermanos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Claro, lo quiero aterrizar aquí. Porque obviamente el monte Sinaí es característico, porque despliega la santidad, como te lo dije. Y el que se acercaba moría. Y Jesús hace todo lo contrario, ¿verdad? Nos muestra que se acerca Dios al hombre, le da milagros, le muestra el evangelio. Y en la carta a los Hebreos dice: acérquese confiadamente al trono de la gracia del Señor. Ahora uno se acerca confiadamente. Y yo te pido que te imagines lo siguiente, hermano. Si te miras al espejo y te das cuenta que tienes una mancha enorme en el vestido, en el pantalón, ¿qué pasa? ¿Será que el espejo le salen manos y te limpia, o tú tienes que ir a limpiarte? Tú tienes que ir a limpiarte, ¿verdad? El espejo te muestra dónde están las arrugas, las canas, las imperfecciones, pero Él no puede hacer nada. Ahora pasamos al capítulo 20. Eso es lo que hace la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios le entrega la ley en una lista, pero no es una lista de sugerencias. Si haces esto, ojalá te salga bien. No, es un manual, hermano. Es una regla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira cómo lo dice el versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí lo estás leyendo conmigo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra. Dice, ¿de casa de qué? Así que antes de exigir, hermano, obediencia, Dios le recuerda quién es Él. Amén, hermano. Yo soy Jehová tu Dios. Y también le recuerda qué ha hecho por Él. ¿Y qué hizo? ¿Lo sacó de dónde? De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Así que la norma moral no es de pronto una invención humana, ni quizás una imposición caprichosa de parte de Dios. Es simplemente el reflejo directo del carácter. Dios quería mostrarle su carácter. Mira, esta es mi ley, así pienso yo, así quiero que tú seas. Capítulo 20, ¿verdad, hermanos? Ahora, no vamos a detallar usted lo va a hacer en su casa, obviamente.
Pero hermanos, ¿dónde queda aquí el panorama de la salvación? Fácil, porque es que la ley no fue dada para que el hombre, tú y yo, Israel, se salve a sí mismo como la mancha de tu vestido cuando lo ves en el espejo. No, hermano. Dios sabía perfectamente que la raza humana estaba en pecado. Dios sabía que no podía, era incapaz guardar cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de ese Dios poderoso? Dar una ley si Él sabía que no le íbamos a cumplir. ¿Cuál es el propósito? A ver, échenle ganas y cacumen, como dijo el otro. ¿Por qué? Si Él sabía que el pueblo no iba a cumplir, si Él sabía que nadie iba a ser perfecto, ¿por qué cree usted que Dios dio la ley en el capítulo 20? Piense por un momento. ¿Se vale decir herejía? Aquí lo corregimos. De un Salvador. Muy bien. ¿Alguien está a favor o está en contra? Para que el hombre se diera cuenta que no podía. Muy bien. Pero más allá de lo que he dicho, piense usted por qué, qué tenía que venir entonces y por qué tenía que venir ese personaje. Estoy hablando de quién. Mire que la ley es el espejo, ¿de acuerdo? Nos muestra como tal la santidad de Dios. Esta es la realidad de Dios y esta es tu realidad. Y nos muestra allí qué es lo que uno se ve cuando está en el espejo. Y ya tengo arrugas. Uno está viendo una realidad. Pero esa realidad tiene un principio y un deber y una razón de ser. Era simple y llanamente, hermanos, para que nosotros anheláramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la ley dice, y cito la ley, dice: no codiciarás, no mentirás, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Eso pasó? ¿En Israel pasó? ¿Será que ellos no codiciaban? ¿Será que ellos amaban a Dios con todo su corazón? Así que al mentir a ese estándar, al tratar, hermano, de alguna forma como que hacer el zigzag de esa realidad, el pueblo cada vez se estaba aislando. ¿Y cuál era el propósito? ¿Y cuál es el propósito de Éxodo? Cuando te lo dije ahorita, era restaurar la ¿qué? La comunión con Dios. Amén, hermanos. Así que lo que hace esa ley como el espejo es mostrarte la realidad. Y Pablo más adelante lo explicaría por allá en Gálatas capítulo 3 versículo 24. Apúntatelo allí, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro profesor, nuestro acompañante, para llevarnos a Cristo. Ya lo estás viendo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dicho en otras palabras, hermano, la ley te muestra el diagnóstico, pero no te cura. La ley te dice: no lo hagas, y nosotros lo terminamos haciendo. ¿Cuál es el problema? ¿La ley o nuestro corazón? Nuestro corazón, porque Dios es santo. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice: ahora voy yo a cumplir toda la ley y ahora yo voy a resumir estas en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora nosotros amamos a Dios no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale un aplauso al Rey entonces. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Estoy en Mateo 5:17. O los profetas. He venido para cumplirla. Y Jesús vivió 33 años sobre la tierra.
guardando cada uno, hermano, de los 10 mandamientos a la perfección. Amó al Padre con todo su ser, jamás codició, jamás pecó, jamás tuvo ídolos. Así que él cumplió, hermano, a su nombre, hermano. Pero ojo, no lo dejemos allí. Mira esto acá. La ley está puesta, ¿pero para qué? ¿Para violarla o para cumplirla? Se supone que es para cumplirla. Es decir, que si la ley, si nosotros le faltamos a la ley, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo que nos dice la justicia? Hiciste esto, ahora la consecuencia es restituir la justicia. Por eso es que a la gente la meten presa. Por eso es que le ponen a pagar. Porque violamos la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que la ley lo que hace, hermano, es que te levanta una condena. Te levanta una acción que nosotros estábamos de mal en peor. Número 1, no la pudimos cumplir. Y número 2, y si no la cumplimos, estábamos en pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que estábamos por donde lo viéramos mal. ¿Y qué dice Pablo a Gálatas capítulo 3, versículo 13? Apúntatela allí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Wow. Y Él hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya sabes? Así que cuando te vuelvan a preguntar, ¿tú eres cristiano? No te imagines a la iglesia católica. Imagínate que tú y yo estábamos allí en ese hueco y soy cristiano porque acepté su sacrificio y confío en ese sacrificio para ser justificados por fe. No te dicen gloria a Dios, hermano. ¿Qué hacen los 10 mandamientos ahí entonces? ¿Para qué nos sirven a nosotros? Todavía me muestra el carácter de Dios. Las distintas leyes que existen en la Escritura son 616 leyes, pero están reunidas en la ley ceremonial, la ley moral. En fin, la ley moral todavía está vigente, porque es el carácter de Dios. Las otras leyes que eran para que la persona se acercara al Señor, esas leyes fueron abolidas en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la verdadera ley y es la gracia del Señor en nosotros. Así que, hermano, ¿para qué me sirve esto? Para que cuando vuelvas a acercarte delante de Dios y quizás hayas pecado y quizás en tu corazón hayas tenido una falla, no te acerques con miedo, acércate confiado, porque obviamente la santidad de Dios da temor, pero no para irse, sino para reconocer que somos pecadores y necesitamos un mediador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa sangre poderosa todavía está en ti vigente y hace, hermano, el efecto por la cual es y necesita ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Así que si tú piensas solamente que el evangelio es una religión, que voy y vengo, chévere, ay, el Señor me va a hacer un milagrito, va más allá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El evangelio significa que yo soy salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, hermano. Dale ese fuerte aplauso al Rey. A su nombre sea la gloria, hermano. Y después de un acto legal que acabamos de ver, ¿cómo es? Éxodo 20, y lo que significa, y usted lo va a leer en su casa y lo va a estudiar también. Hermano, con esa ley todos habíamos firmado de alguna forma un pacto de vida o de muerte. Porque si cumplías la ley, estabas firmando vida. Y si no cumplías la ley, estabas pelando el bollo. O sea, es decir, estabas muerto. A veces hay personas que dicen, ay, yo sí quiero haber nacido, hubiera nacido mejor en los tiempos de Jesús. Te hubieran condenado de inmediato. Ay, qué chévere, yo se he conocido allá y
el mejor discípulo, el segundo discípulo amado del Señor. No, espérate, allá la cosa era difícil y distinta. Amén, hermano. Así que, ok, ya tienes la ley, capítulo 20. Si la cumplían, vida. Si no la cumplían, muerte. Y todos nosotros no cumplimos nada. Ni Israel lo cumplió. Así que estábamos mal, ¿verdad? Ahora, ahí viene como el meollo del asunto. El epicentro de todo esto. Capítulo 24. Porque ahora ratifica el pacto de sangre. A su nombre, hermano. ¿Cuál es el hecho? Hermano, mira el capítulo 24, versículo 8. ¿Qué dice, hermano? 24:8 de Éxodo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Todas estas cosas. Hermano, ¿qué había pasado momentos antes? Versículo 7. ¿Ah? Exacto. El pueblo de Israel había dicho: vamos a obedecer firme con Jesucristo. A su nombre, hermano. Bien, vamos a ver. Pero el Señor dice: espérate, yo te conozco. Y yo sé que esto es apenas una emoción tuya. Deja, yo escribo el versículo 8. Ahora el pacto lo hace Él. Aleluya, toma la esencia y dice: este pacto de sangre, a su nombre sea la gloria. Por aleluya, Jehová hace pacto contigo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque no es la fuerza de la voluntad humana, es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios fue el que hizo el huerto del Edén. Dios fue el que salió a rescatar al hombre después. ¿Cuántos dicen amén? Dios fue el que le prometió a Abraham un pueblo. Dios fue el que se lo puso a su nombre. Hermano, el hombre siempre ha querido correr, pero Dios está detrás buscándole. A su nombre sea la gloria, hasta el punto donde Jehová dice: hasta aquí. Amén, hermanos. Así que coge juicio, o cojamos juicio. No podemos estar jugando al evangélico. No podemos estar saltándonos únicamente. Dios me conoce, chévere. Ay, qué bonito la gracia y demás. Espérate, no conviertas la gracia en desgracia. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces, hermano, me gusta porque el versículo 8 ratifica la idea que no son las buenas intenciones de Israel, sino era el sacrificio que era visto por Dios, el sacrificio sustitutivo. La sangre en el altar que estaba mostrando que la justicia de ese Dios poderoso, de ese Dios santo, hermano, era recibida a satisfacción. Esa sangre. Porque ya la persona había visto que la ley, si no la cumplía, muerte. Ahora necesitaba sangre. No la cumpliste, ahora necesitábamos muerte de alguien o de algo. En este caso, de un animal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La sangre sobre el pueblo, porque dice que Él la roció en el pueblo, muestra que ellos quedaban apartados inmediatamente. Es como cuando tú estás entrando a campamento, ¿verdad? Y te ponen ahí como una tirita, una marca. Bueno, esa era la marca que Dios ahora iba a ver a su pueblo. Por eso es que te digo que la intención, hermano, era volver a la comunión con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quería su pueblo para Él. Y en los profetas, hermanos, quizás lo veremos más adelante, usted se va a dar cuenta que Dios siempre le dijo a Israel: siempre te quiero mía. Y la trataba como una mujer. Te quiero mía, para mí, no para tus dioses. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, hermano, ¿por qué la sangre? Claro, nosotros los entendemos. Porque, hermano, la Biblia siempre ha establecido un parámetro. La sangre, el sustituto del pecado
del pecador que iba a mostrarse delante de Dios de alguna forma. Tenía que morir alguien. Y mire, hermanos, en Levítico 17:11, que dice, hermano, la vida de la carne es la sangre. Amén, hermano. Ahí estaba la promesa, ahí estaba el secreto. Tenía que Dios entonces ver sangre de alguna forma. Y quizás alguien que puede estar escuchando esto y es gloria al Señor, que no cree en Dios, ¿verdad? Dirá, pero ya ves que Dios es sangriento. No, es justo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos tocaba a nosotros, Él lo puso en otro lugar, en la muerte de otro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre sea la gloria. Dale ese aplauso al Señor. Así que la muerte por no haber obedecido la ley significaba que estábamos en contra, estábamos en rebelión con Dios. El no obedecer el mandamiento, estábamos en contra de Dios. Por eso que la paga del pecado es muerte. Y en este caso, ¿quién fue el que murió? ¿Tuvo Cristo? Cristo entonces reposó todo eso, hermano. Así que no pienses que hoy ha pasado esto de moda y esto nada más es para aquel momento. Mira lo que dice, ¿verdad? Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que la sangre del pacto en el Sinaí era como tal el recordatorio de que la comunión con Dios cuesta vida. Tu comunión. Y es ahí donde lo bajo ya a nosotros. Tu comunión no es porque si yo me siento o que si hoy tuve el tiempo. Tu comunión con Dios costó la vida de Cristo en nosotros. Él nos puso la vida. Creemos en su sacrificio. Pero hermano, ojo aquí, que no te vaya a pasar que ya entiendes esto de tal forma que te desvíes del pensamiento original. Hermano, si nosotros no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, hermano, estamos rompiendo constantemente ese vínculo que el Señor nos puso y ha querido con nosotros desde el principio. Mira lo importante. Recuerda, Dios santo allá en el Sinaí. El pueblo no podía acercarse. Ahora ellos temen. ¿Qué quería Dios? ¿Que se acercaran o se alejaran? Que se acercaran. Por eso les da el capítulo 20. Él dice, ustedes tienen miedo. Ahora yo les muestro cómo es que soy yo para que ustedes me obedezcan. Pero vuelve y juega. No hicieron caso. No pudieron. Ahora capítulo 24, la solución. Ahora vas a entrar. Ahora vas a gloria al Señor, a ser redimido. Ahora hay redención por la sangre del pacto. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Ya lo ves? La lógica. Por ende y por derecho legal, tú y yo tenemos entrada a esa comunión con Dios. Esa comunión no se pierde simplemente porque dejaste de orar hoy. La comunión continúa porque tú tienes la sangre de Cristo, hermano. Ay, pastor, me siento mal en estos días. Pastor, estoy escuchando a Guyillé. Tranquilo, arrepiéntete. Tú eres llamado de Dios. Vuelve a estar con Él para siempre. Pablo más adelante lo diría, Él conoce a los que son suyos. O sea, es como si tuviéramos nosotros, hermano, un foco en la cabeza y en medio de la oscuridad Dios comienza a buscar, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. A su nombre, hermano. No apagues tú mismo el foco. Pastor, es que yo no me siento tan mal. Es que mi tatarabuela, cuando yo tenía 2 años, me trató mal. Tengo 60 y todavía me siento mal. No apagues la comunión. Continúa buscando al Señor. Recuerda que esa comunión es el derecho directo, legal, que Él nos las dio ya a través de la sangre de Cristo. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermano.
Así que entonces el capítulo 24 precisamente es eso, ¿verdad? Esa sangre que significaba la muerte y sacrificio de alguien por haber pecado. A su nombre, hermano. Lucas 22:20. Es lo mismo que dice Jesús en la Santa Cena, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto. Pacto. ¿Ya lo ves? En mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén, hermanos. En el Sinaí, Moisés roció sangre de machos cabríos sobre el pueblo por fuera, y el pueblo se comprometió a obedecer. Dijo, lo haremos. Pero a los pocos días se le olvidó. En el Calvario, hermano, Jesucristo no usó la sangre de un animal. Él se ofreció. Tú dicen amén, hermano. Enteramente como el Cordero de Dios. Y esa sangre preciosa todavía está vigente. Y sigue vigente incluso por aquel que está apartado, aquel que quizás dice yo no puedo. Hoy, si tú estás, si te sientes inmundo, inmunda, lejos, la sangre de Cristo te acerca. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y te restituye al valor que Dios te puso desde el principio. Hijo de Dios, tienes un privilegio, eres hijo de Dios. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Así que rápidamente te voy a dar unas aplicaciones que apunté, hermanos, para nuestra vida de comunión con Dios. ¿Sí? Si estás de acuerdo, la apunta, si no, escúchala. Hermano, ¿qué significa esta sección de Éxodo para nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? Número 1, nos acerca a Dios con reverencia y no con ligereza. Amén. Es que yo le oro a Dios desnudo en el baño, con pose rara. Puedes entrar confiado, pero no entres como sea. Ten tu espacio con Dios. Organízate como si fueras, ¿verdad? En las mañanas, es que Dios conoce mi aliento, pero hermano, vas a hacerle culto a Dios. Por lo menos peínate, quítate las lagañas. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? O sea, voy a entrar confiado, pero no voy a entrar como sea. No voy a entrar en pecado. No voy a entrar en fornicación. No voy a entrar en adulterio. ¿Cómo voy a entrar? Con cuidado. Después de ver los K-dramas, después de ver las novelas, yo no voy a entrar con ligereza. Voy a entrar con cuidado. Después de echar mentira y no reconocer que soy orgulloso ni orgullosa, que todo el mundo es malo y yo soy bueno, y todo el mundo está errado y yo estoy bien. Cuidado. El único perfecto es el Señor. Entonces, número 1, acércate con reverencia y con total cuidado allí, hermano. Amén. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 2, segunda aplicación, nos permite orar con plena certeza de fe y libertad. Hermanos, en el Sinaí, el pueblo estaba aterrorizado y miraba a Dios de lejos en el monte. Pero Cristo ya pagó eso, como te lo dije, esa deuda ya la pagó. ¿Por qué tengo que yo llegar delante de Dios así como que? Hola, Dios. Y peor aún, a veces ni nos acercamos. Ay, ¿qué va a decir Dios de mí con tanta cosa que yo he hecho? ¿Ya lo ves? Es que ya Dios me tiene, o sea, ya yo tengo aburrido a Dios. No, Dios no se aburre. Nosotros sí, pero Dios no. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Así que, hermano, esto me ayuda a orar libre. Hay personas que
Llevan años en la iglesia y no pasan de la oración. Señor, perdóname. O sea, ya Cristo te perdonó. Pasa ahora, Señor, ayúdame a ser sabio. Señor, ayúdame. No quiero decir que no hay que pedir perdón, pero hermano, vivimos como en una culpa eterna. No, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Entonces dicen amén. Ay, pastor, es que yo fui brujo, es que yo le eché brujería a la vecina. Eso fue hace 3000 años. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy te arrepientes y Señor ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, que yo me saqué un pelado, pastor, y que eso yo lo tengo aquí y aquí, eso Dios no me ha perdonado. No, entra libre con certeza, con fe, que Dios ya pagó la deuda a su nombre, hermano. ¿Eh? Que yo me acuerdo que si no me detiene la mano yo lo hubiese matado. No, gracias a Dios no pasó, quedó en el pasado. Hoy eres nuevo y nueva en el Señor. Entonces dicen amén, hermanos. 3, esta escena nos motiva a una obediencia que nace del amor, no del miedo. Amén, hermano. El pueblo de Israel se acercó, tenía miedo. Le dieron la ley, pecó, y Dios le dio el capítulo 24 para que entrara confiado. Y eso hace que uno reaccione, responda con amor. O sea, entendiendo que Dios me salvó y que hoy no nací en la ley y que el Señor está conmigo y Él es mi reposo y Él es mi sacrificio, mi sangre, entonces yo lo voy a amar. Yo ya no voy a estar con la cabeza agacha. Ya no voy a estar en la iglesia triste así, ay, pobrecito de mí. No, Señor, porque el Señor, aleluya, lo hizo y yo le amo, le sirvo. Por eso usted lo que usted hace de pasar un día en ayuno o de ir aquí y allá a servir al Señor, hermano, eso no es ningún obstáculo, eso no es ningún sacrificio, eso es un acto de amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Venir a la iglesia, hacer el aseo, limpiar, no sé qué. Hermano, eso es un acto de amor. El servicio, acto de amor. Amén, hermano. A su nombre. Así que no sigas confiando en aquellas cosas que la mente te dice. Confía en el Señor. Amén. Colócate sobre tus pies, por favor. Quiero orar por ti. A su nombre es a la gloria, hermano. Levante esas manos al cielo, por favor, y vamos a orar. ¿Cómo te vas a acercar hoy delante del Señor? Confiado. Padre, muchísimas gracias, Dios eterno, Dios soberano. Gracias. Dile gracias, hermano. Gracias. Gracias porque a pesar de que soy, porque sí lo eres y sí lo soy testarudo, terco, en muchas ocasiones, Señor, orgulloso. Padre, hoy puedo entrar confiadamente, no por mi justicia, sino por la tuya, Señor. Padre, hay muchas cosas que tengo que pedirte, pero hoy, Señor, únicamente me voy a complacer en decirte, Señor, que te amo, que te bendigo, que te adoro. Levanta esas manos y dile, Señor, te amo, Señor. Dile, te amo, Padre. Te amo, Señor, porque, Señor, le diste sentido a mi vida, porque me pusiste, Señor, un sello, porque me llamaste a la salvación, porque me llamaste a un ministerio. Gracias, Señor. Dios, que estas clases, Señor, nos ayuden a entender la Biblia, pero también a vivirla conforme a lo que tú, Señor, le has dado. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Aprovecho y oro, Señor, por aquellos que se sienten débiles, a punto de caer, están, Señor, a punto de pecar. Señor, te pido que los detengas. Te pido, Señor, que los devuelvas y que los metas en cintura, Señor, y que no dejes que Satanás gane ventaja en sus vidas, Señor. Antes, por el contrario, Dios del cielo, te pido, Dios, que tú rompas toda cadena todavía que está en la mente, todavía que está en su cuerpo.
Señor, queda sin poder. Padre, aleja los vicios, aleja la zona de pecado, aleja la frecuencia que vamos a pecar. Señor, que Padre Santo, no es que, oh Dios, no amemos al pecado, es que te amemos más a ti, Señor. Padre, oh Dios, somos débiles en medio de la tentación. Te pido que nos ayudes y sobre todo, Señor, poder estar confiado delante de ti. Oro por los que están enfermos y no tienen, Dios mío, la fuerza para orar por ellos. Hoy te pido que tú sanes a tu pueblo, aquel que está enfermo, aquel que tiene alguna dificultad, Padre Santo, en sus pulmones, en su sistema respiratorio, Padre Santo, en su cabeza, oh Dios amado, en cada uno de su cuerpo. Mandamos la virtud sanadora de Jehová sobre tu pueblo. Ahora, Espíritu Santo, llévate el estrés, llévate el cansancio, llévate en esta hora todo lo que está ocasionando que el cuerpo choque. Fuera, espíritus inmundos, ahora se va, Señor amado. Todo lo que está en el cuerpo ahora sale, Dios mío. Padre, toda gripa, toda bacteria, ahora, Dios mío, Padre, todo mioma, todo quiste, ahora todo lo que esté irregular, ahora, Espíritu de Dios, ministra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo espíritu de muerte, espíritu de retaliación. Fuera, espíritus inmundos que vienen en contra de la iglesia. Oh, para bajar la fe queda sin poder y sin autoridad. Tu sangre tiene poder y nos cubre. Así que, mi hermano, escucha con atención. No te alejes del límite que Dios te ha puesto. El día que te alejes de ese límite, entonces trasciendes y pecas. Tú sabes en qué zona estás. Tú sabes en qué posición estás. Le estás dando más lugar quizás a tus amigos, al curso, al trabajo, a cualquier otra cosa, y te estás extralimitando. Si le quitas el límite, pecas. Así que devuélvete y busca de nuevo el camino. Reconcíliate. Dios te está esperando. Padre, muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermana Patricia despide el servicio. Aleluya. Que el Señor te bendiga.